No va a salir eso, sí. Sí, ya empezamos. Sí. Ok, empecemos pues. Hola colegas, bienvenido a su Podcast Zetamol, el podcast donde sabemos que los médicos no son doctores. Y los odontólogos tampoco. Ok. Pero bueno, nos gusta que nos llamen así. Se siente bonito y se ve bonito realmente en la gabacha. Y en el currículum y en también. el currículum también. El día de hoy nos acompaña. A ver, no quiero hacer esta presentación tan extensa porque tiene tantos títulos. Creo que tiene título hasta de duque, de no sé dónde. Su Alteza Real. El doctor Marco Delgado, odontólogo, catedrático, políglota, pintor, no sé qué. Creo que hasta traficante. ¿Cómo estás, hermano? No digas esa parte. ¿Cómo te va? Afortunadamente bien, no me puedo quejar. Estoy bien. Vivo mi sueño, soy profesor. De todos los títulos que podría tener, creo que el que más me gusta es el simple hecho de ser simplemente profesor. De ser profesor. Sí, me gusta la enseñanza, me gusta dar clases y creo que es mi verdadera pasión. A esta altura de mi vida, si alguien me pregunta, ¿vivís tu sueño? Puedo decir que sí porque soy profesor. ¿Y crees que podrías renunciar entonces a tu título de duque y cosas como esa? Sí, podría renunciar a la línea de sucesión al trono. Bien. Y seguiría siendo feliz porque seguiría. dar clases es lo que me llena. Igual, si renunció Harry. Ajá, porque yo no. Porque bueno. Bien, me gusta que haya iniciado con esa parte porque precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar comentando acerca de los profesores, pero no cualquier tipo de profesor, sino the professor. Okay. El profesor universitario. Okay. Específicamente el de las áreas de la salud. En este caso nos estaríamos refiriendo a medicina y, como en tu caso, odontología. Y me agrada también porque sos un catedrático, sos una persona que tiene conocimiento de ello. Allá por aquellos años yo pues fui alumno ayudante, tengo también algún conocimiento de lo que es dar clase dentro de la universidad y el mundo que hay alrededor de ello. Entonces voy a comenzar por preguntarte, Marco. Te voy a decir Marco, porque aquí no hay problema, claro. Nada de doctor. Igual convivimos y sabes que todo chill. A veces ni mi nombre me decís. ¡Becker! Es que me sacaste de mis casillas. Ok. De acuerdo. Focus. Bien. ¿Qué es ser realmente profesor universitario de la salud? Bueno, si vos venís y me haces esa pregunta, es algo como difícil de contestarse. El simple hecho de darte una definición completa de qué es un profesor. Yo creo que más que todo se podría resumir el cómo debe de ser un profesor, porque cualquiera podría ser profesor si reúne ciertas características. En este caso, la primera y la primordial tendría que ser la vocación, porque existen personas que son excelentes en lo que hacen, pero no tienen vocación o no diría técnica ni arte, sino que el don, por así decir, de la enseñanza. Hay personas que son excelentes profesionales de la salud, pero desafortunadamente no pueden transmitir sus conocimientos. Existen personas que son profesionales muy buenos y que saben transmitir sus conocimientos, y esos son los que deberían de ser enteramente profesores. O sea, yo considero que las universidades deberían de tener un como test vocacional para las personas que quieren aplicar y ser docentes, a ver si saben enseñar. Porque muchos de nosotros y algunos de los que nos están oyendo van a concordar que mientras fuimos estudiantes tuvimos profesores que eran excelentes, que te motivaban a seguir y que te enseñaban muy bien. Y habían profesores que vos los veías y ellos trabajaban, vos los veías trabajar y hacían un trabajo excelente, pero no te explicaban bien y te frustrabas porque lo único que sabía era cuándo voy a llegar yo a ese nivel de conocimiento o de práctica. Pero él decía, es fácil, pero él no te explicaba en sí cómo hacerlo. Y habían profesores que en realidad pues es un poquito grosero de mi parte decirlo, pero no sabían enseñar. Profesores que solo te frustraban o que solamente te decían no servís, pero no te explicaban en dónde no servía. Porque esa es una cosa que nosotros tenemos
desafortunadamente los estudiantes, cuando alguien nos dice no servís, creemos que no servimos en todo. Y no es así. Cuando uno es estudiante se da cuenta que tiene áreas en las que es mejor que otras. Y inclusive dentro de tus propios compañeros o dentro de tu propia familia, vos te das cuenta de que tu hermano puede ser bueno para tocar música, vos sos bueno para pintar, tu hermana es buena para hacer pasteles, por ejemplo. Ya, y dentro de las áreas también, ustedes como profesionales de la salud, o como estudiantes, nosotros también, perdón, como profesionales de la salud, nos damos cuenta de que hay áreas en las que somos buenos y áreas en las que desafortunadamente no tenemos el don, pero con la práctica podemos ser un poco aceptables, ya, porque hay áreas en las que nos gustan y somos buenos, áreas en las que no nos gustan, pero somos buenos, y áreas en las que no nos gustan y tampoco somos buenos, ¿verdad? Aclarando. Así es. Y bueno, ese fue el podcast de hoy, ya lo dijo todo, le agradecemos. Ya. Bueno, a ver, ¿qué puedo agregar? No, también hay los que te frustran y vos decís, no quiero terminar como él. Pero bien, entonces, desglosemos todo eso que dijiste ahorita, que era lo que estábamos... Esto no es una práctica, esto ya es el momento en que lo estamos haciendo. Se suponía que era lo que íbamos a decir en todo el podcast. Es que me gusta ser preciso y conciso. Sí. Suegra, su hija está embarazada. Algo así como que, mire, no le voy a explicar cómo pasa, usted ya sabe. Ya tiene hijos, ya tuvo hijos. Eso, ok. Bien, bueno, ¿vos crees en las vocaciones? Yo personalmente, creo que te lo había comentado antes, no creo en las vocaciones, pero creo que en la forma como lo has planteado se puede entender que realmente hay gente que está preparada y es capaz de tener, no solo de tener gran conocimiento, sino también de poder transmitirlo. Y hace de la enseñanza no un trabajo, sino un arte. Y en torno a esto, yo te estaba comentando antes de que iniciáramos a grabar, que yo reconocía 3 tipos de profesores durante mi época universitaria, de los cuales yo podría decir, bueno, a este lo ubico acá, a este lo ubico acá y a este en este otro grupo. Y me gustaría hablar de ello. Mira, yo encuentro 3 tipos de profesores. El primero es un profesor tan bueno que uno dice, wow, nunca lo voy a olvidar. Siempre me voy a acordar de él. Profesores que desde el simple hecho de saber que vas a su clase, lamentás si te la perdés. Anhelás el momento en que llegue y te da gusto escucharlo hablar. Yo recuerdo, no sé si vos conociste al Conde o te hablaron del Conde. Sí, mis amigos de medicina me hablaron. Sí, es que el Conde tenía una manera de dar la clase, que él llegaba al auditorio 1 y empezaba a dar su clase y dejaba la diapositiva ahí. Y no volteaba a ver ni un solo momento la diapositiva. Él entraba, ponía su cronómetro, porque cronometraba las horas. Y después de las 2 horas, su clase había... No había nada más que agregarle a la clase. Y uno salía de ahí diciendo, bueno, pues soy un poquito menos burro, ¿ya? Y se sentía uno de poder estar en su clase. Creo que todos los profesores deberían aspirar a él. A ser realmente un profesor. No solamente porque tus alumnos te recuerden, sino por la seguridad de saber que preparaste realmente a estos jóvenes para la vida, para su práctica como médico, como odontólogo, como psicólogo, como enfermero, como lo que sea. No sé qué opinas de esto, específicamente de esa parte de los buenos profesores. Bueno, en realidad, pues, lo que te podría decir es que... Si estás en contra no importa, puedes expresarlo. Igual después dejamos de grabar y nos decimos lo que nos vamos a decir. No, eso. Lo que pasa es que yo siento que de los buenos profesores, en mi caso, pues yo como ahora que soy profesor, puedo decirte que tuve muy buenos profesores, tuve malos también profesores. De todos aprendo, porque de unos aprendí a hacer las cosas y de otros aprendí a no hacerlas así también. Pero lo que te puedo decir que yo siento que soy una mezcla de todos y cada uno de mis profesores, porque todos y cada uno me enseñó algo completamente diferente, ¿me entendés?
O sea, de uno aprendí paciencia, de otro aprendí técnica, de otro aprendí inclusive vocalización para poder llegar a las personas. Y no solo el conocimiento, o sea, no solo basta el simple hecho de fijarte en la persona que llega al auditorio, al aula de clase, llega y te dice, mira, 2 más 2 son 4, o la molécula del colesterol, o qué sé yo, no. O sea, vos te fijas, bueno, las personas que tienen aspiración a ser docentes, nos fijamos más que todo, no solo en la teoría, sino que también nos fijamos en la forma de actuar de ese profesor. Porque yo recuerdo que yo empecé imitando a mis profesores y paulatinamente yo fui desarrollando mi propia técnica de enseñanza. Sí, imitándolos. ¿Cómo? Ok, imitándolos quiere decir, o sea, te fijas en un profesor y ves que él da la clase de una manera relajada, articula bien sus palabras, explica más de una vez. Entonces, esas técnicas que vos ves, vos le das una como humanización a la enseñanza. No solo te fijas en que llega una persona y te vomita el conocimiento que ella sabe, sino que cómo lo hace, o sea, cómo lo explica. Entonces, esa técnica es algo que yo considero esencial en los profesores. Discúlpame, me impacta bastante eso que estás diciendo, vomitar la información o el conocimiento. Porque realmente mucha gente es lo que llega a hacer. Y como lo estaba comentando hace unos momentos, hay gente que son profesionales increíbles y tienen un conocimiento bárbaro. Y sin embargo, no pueden transmitirlo a los demás. ¿Por qué? Porque solamente te lo lanzan así. Te lo lanzan así, sin creyendo que vos ya estás preparado, que vos ya tenés el conocimiento previo y todo eso. Entonces, como que se estancan en ese propósito realmente de enseñar. Para eso, pues, solamente transcribir del libro. Sí, de hecho, el proceso de enseñanza es algo complejo. No solamente desde el punto de vista docente, tener un buen docente, sino también influye mucho, ¿cómo lo digo sin que suene feo? Que suene feo, de todas maneras. Okay. También influye en del estudiante, o sea, la parte del estudiante. Una persona no te va a captar lo que vos le estás diciendo si esta persona tiene cierto tipo de problemas, si esta persona tiene cierto tipo de expectativas, por así decir. Entonces, muchas veces los profesores se aíslan, ¿ya? Ellos dicen, yo soy el profesor, estoy en un pedestal, el alumno está ahí abajo. Entonces, sí, yo considero que la comunicación también con los estudiantes es algo vital. No quiere decir que va a ser el mejor amigo de ellos. Estamos claros que te vas a ir a tomar tus chelitas con ellos. No, tampoco. Sos una figura de autoridad. Aunque no les estamos diciendo que no lo inviten. Para nosotros está bien. No te estamos diciendo que no son una figura de autoridad. Tenés que serlo también. Tenés que darte a respetar y todo. Pero también tenés que comprender que a la persona que le estás transmitiendo el conocimiento es un ser humano que tiene problemas. Muchas personas tienen problemas económicos, físicos, psicológicos. Entonces, comprender y darle un poquito de humanidad a tu estudiante también te ayuda en el proceso de enseñanza. Vamos a ponerte un ejemplo. Digamos que estás en un laboratorio médico, dental, qué sé yo, y llega tu estudiante con todas las ganas del mundo de aprender. Un estudiante que llegó bien desayunado, él va a prestarte atención a tu clase. No era yo ese. Ya, pero viene otro y que apenas medio desayuno llegó corriendo, la ruta lo dejó, tuvo que llegar sudado. Por mucho que le guste tu clase o por mucho que le guste el proceso de aprendizaje de vos, o sea, de que vos estés ahí dando la clase y que sea su profesor favorito, muchas veces él se va a quedar con lagunas. El día que llegue a la práctica, vos tenés que comprender que ese estudiante que vive lejos, por así decir, el foráneo, exactamente, entonces necesita todavía un poquito más de énfasis. Entonces, yo a lo que llego es que la enseñanza tiene que ser personalizada. O sea, sí tenés que generalizar los temas, pero los procesos en los que vos das la enseñanza tienen que ser individuales desde el punto de vista académico y personal. Vos tenés material, pero se lo das a un ser vivo. Por tanto, hay que buscar la manera de enseñar a cada uno y probablemente a cada uno de forma, como lo estabas diciendo, personalizada, individual. Bien. El segundo tipo de profesor, o no quiero decir maestro porque creo que es una palabra bastante fuerte. El segundo tipo de profesor que nosotros reconocíamos, o que yo reconozco de mi época en que estaba en la universidad,
es el profesor, no quiero decir malo, porque no creo que sea malo en el sentido de que no sepa, sino malvado, tiránico, déspota y un montón de palabras que se le pueden, no sé, agregar. Ese profesor que encuentra placer en el remordimiento, en el sufrimiento de los estudiantes, que dice, bueno, tengo esta cantidad de estudiantes, me van a pasar solamente la mitad o menos de la mitad, porque tengo que tener un estatus. Mi clase es la clase más difícil y yo soy el profesor al que más cuesta responderle algo. Y si un estudiante me responde una cosa, yo le voy a seguir preguntando hasta que ese estudiante no me pueda contestar más. Entonces, alimento mi ego. Ese tipo de profesor, para mí, es el que uno quisiera olvidar. Sí existen. Lamentablemente existen ese tipo de profesores. Y los hay por montón. Sí, yo sé. Bueno, ya que hablamos de este tipo de profesores, creo que ese es de las personas que uno aprende a no ser así. Porque no considero yo que una persona en realidad vaya a aprender de una persona que solo lo humilla. Es verdad, él puede ser la persona que sepa un montón de cosas, pero le quitan la pasión al proceso de enseñanza. Por eso digo que siempre tendría que ser una vocación, no solamente alimentar el ego. Yo opino, pues en lo personal, que a mí no me conviene venir y preguntarle a un estudiante de algo que solo yo sé o que solo yo leí. Yo recuerdo Ajá. una vez en una clase ¿de qué era? Era algo de fisiología y uno de los profesores le preguntó al estudiante cuánto pesaba el citocromo P450. Wow. Ajá. Y de eso solo me pongo a pensar, me pregunto cómo va a encontrar la utilidad de eso al momento de que esté frente a un paciente chocado y diga, señora, discúlpeme, no sé qué hacer para subirle la presión, pero quería comentarle que el citocromo P450 pesa tanto. Sí, ese tipo de cosas. Hay otra cosa también, ahora hablando de ese tipo de profesores, son profesores que no saben ubicarse con qué tipo de estudiantes están, porque generalmente son profesores recién graduados de una especialidad o de una maestría y creen que sus estudiantes de pregrado, recién salidos de la secundaria, tienen que tener el mismo nivel de presión que tuvieron ellos en una maestría. Entonces hacen ese tipo de preguntas rebuscadas, digo yo. Tenemos que comprender que los muchachos están en un proceso de pregrado apenas. A mí me enseñaron de esta manera, por lo tanto, yo voy a enseñar de esta manera también. Hay que romper ese paradigma, porque muchas veces nosotros creemos que si a mí me enseñaron, como vulgarmente dicen, al trompón y la patada, yo tengo que utilizar ese mismo sistema, ¿no? Hay que romper la cadena. Yo sí tuve profesores exigentísimos, pero tuve profesores exigentísimos a los que yo quiero muchísimo también. Exacto, no por ser exigente tiene que ser un profesor malo, no significa meramente eso. No, para nada, pero a lo que me refiero, si yo tuve un profesor malo, no significa que yo tenga que ser malo, no porque me hicieron sufrir, yo tengo por qué hacer sufrir. Ya, hay que romper esa cadena, hay que buscar mejores procesos. Hay profesores inclusive que son renuentes al cambio. O sea, no les gusta cambiar nada de lo que ellos ya tienen. Yo tuve un profesor, discúlpame, que daba su clase en proyector de acetato. Yo también tuve uno y era excelente. Me encantaba. Era muy bueno, un poco anticuado. En este caso, pues, es una excepción. Igual. Era un profesor muy bueno. No recuerdo honestamente su nombre. Sé que le decían Pedro Picapiedra o Cabecita de Cebolla. Era muy bueno. Pero bueno, continúa tu idea. ¿A qué te referís cuando decís no quieren el cambio? Bueno, por ejemplo, hablando ahorita en términos del COVID, por ejemplo, muchas de las clases han tenido que ser de manera virtual. Vacúnense. Ajá. Entonces, hay profesores que exigen todavía dentro de las universidades que sus clases sean 100% presenciales. Absurdo. Sí, porque sí podés tener clases presenciales, de hecho son necesarias. Yo soy amante a las clases presenciales, pero también hay que adaptarse a lo que estamos, entonces a la situación en la que estamos. Entonces yo digo, tengo que adaptar mi material didáctico
a una plataforma virtual también, ya, entonces ese cambio muchas personas son reticentes y ellos se enfrascan y dicen, no, mi clase es 100% presencial, tienen que llegar y el que no llegue está chicle. No, o sea, yo siempre digo, poder adaptarte, poder amar lo que haces en la parte en la que vos te sientas cómodo, pero también tenés que salir de tu zona de confort, buscar cómo adaptarte. Pero a veces ese hecho de salirte de tu zona de confort como que te termina transformando. Y no necesariamente se trata de experimentar, sino de buscar el mejor camino para poder hacer realmente la teoría de enseñanza que querés aplicar efectiva en el estudiante. Porque tu interés al final es que el estudiante aprenda y sepa aplicar para la vida. Sí, ahora, para su profesión. Ahora vos acabas de mencionar algo de buscar un diferente camino que lleve siempre al mismo fin, digo yo, porque todos los caminos en realidad llevan a Roma. Esa es otra cosa, hay profesores que son demasiado cerrados y que consideran solamente que su método es el bueno. El bueno. Ya, porque existen miles de formas, Vamos a ponerte un ejemplo farmacológico. Existen miles de antibióticos que te pueden combatir una infección, pero viene un profesor en un examen de farmacología y te dice, ¿qué fármaco le das a una persona con una infección renal? Punto. Ya. Uh-huh. Entonces, existen miles de fármacos a nivel mundial que te pueden ayudar, miles de antibióticos. Pero viene y te pone de selección múltiple y todos combaten la infección renal. Pero viene y te pone que, aunque todas sean buenas, viene y te dice, está mala porque yo receto tal cosa. O sea, hay profesores que en realidad no quieren que la enseñanza sea algo que el estudiante, el proceso de aprendizaje, sea algo que el estudiante reproduzca, pero que tenga una propia identidad, sino que lo que él busque es solamente crear clones. Ya. Clones. Esa es otra cosa que un error, digo yo. Lo hice yo. Exactamente. Lo hice yo, sí. O sea, lo hice yo, quieren decir. Mío. Exactamente. No, o sea, lo que deberíamos decir, yo ayudé a que este producto se desarrollara solo. Sí. Es lo mejor, porque yo no quiero a alguien que sea igual a mí. ¿Se imaginan dos personas iguales que yo? No me aguantarían, no aguantarían. Dios mío. O sea, yo pienso que bueno, profesionalmente sí. Profesionalmente sí. Pero a nivel personal no. No, pero a lo que me refiero yo, inclusive a nivel profesional, debe de existir discrepancia académica, porque si no, es que eso el es lo proceso que genera... académico sería generalmente aburrido. Imagínense solo el día en que la ciencia haya contestado todas las preguntas, la ciencia se acaba. Exactamente. Entonces, no tiene por qué ser siempre de la misma manera. Y bueno, siempre dentro de este mismo cluster, dentro de este mismo grupo de los evil professors, de los profesores malvados. Ay, no. Bueno, siempre de este mismo grupo, me gustaría hacer hincapié en esos profesores que no solamente se comportan de una forma tal con los estudiantes, sino que al expresarse son muy duros con el estudiante. Yo recuerdo, y esto fue una anécdota que a mí me impactó bastante, de un estudiante de medicina de sexto año, que uno de sus uno de sus profesores le dijo, le hizo una pregunta. La chica, ella no se la pudo responder. Entonces, bueno, también hay que ver que a veces uno como estudiante, ¿verdad? Un poco sí, flojo. Sí. Le faltó ácido fólico. Bueno, le hizo una pregunta y la chica no se la pudo contestar. Entonces él le dijo lo siguiente. Mirá, le dice, acá las mujeres pasan hasta sexto año o porque estudian o porque son bonitas. ¿Cómo llegaste vos a sexto año? Marco, eso es denigrante, la verdad. Completamente. O sea, como una persona con ese pensar y con esa forma de expresarse hacia un educando puede llamarse profesor universitario. No puede, no debe. No debería, en realidad. Y es precisamente por eso que no por el hecho de que sea un especialista, no por el hecho de que seas un médico o un odontólogo ya graduado, puedes considerarte profesor o bien o doctor, porque en sí la palabra doctor significa de doctor y el or que hace, que enseña.
el que enseña. Entonces un doctor realmente es alguien que enseña. Entonces, ¿cómo alguien con esa forma de pensar y con esa forma de expresarse hacia sus alumnos, hacia sus estudiantes, puede considerarse profesor universitario? Es absurdo. Completamente, en realidad no considero que en realidad sea algo que tendría que aflorar en una conversación académica, dígase esto, un seminario o una clase, ¿ya? Que tu estudiante no te responda esa pregunta específica no significa que sea tonto, no significa que sea, vamos a usar una palabra fuerte, no significa que sea idiota tu estudiante. O estúpido. O estúpido, pues no. Puede que no se sepa esa específica pregunta. Pero no significa que no le haya prestado atención al tema. También existen miles de factores. Recordemos que el proceso de enseñanza es algo duro. Eso sí, en realidad es algo inclusive hasta traumático. Pues, que el psico siempre está presente. Exactamente, sí. Pero el hecho de que... O sea, está fuera de lugar el comentario que él hizo. Pues, o sea, existen miles de formas o razones por las que la persona no haya estudiado. No quiero decir que hay que chinchinear a los estudiantes. Estamos claros que sí se tiene que ser duro, sí se tiene que ser rígido, pero sí se tiene que ser siempre educado. Ya, estamos claros en eso. El proceso de enseñanza. Ser correcto, exactamente. Porque si algo no edifica, ¿por qué lo voy a decir? Ya. O sea, si tus palabras no son más bellas que el silencio, ¿para qué vas a hablar? Es otra cosa también que los profesionales de la salud muchas veces, y digo muchas veces porque a todos nos ha pasado, nos creemos la mamacita de Tarzán también. Sí. Creemos que somos dioses del Olimpo y que nadie nos puede tocar. Sí, la verdad es que lo somos. Es verdad, pues. No, no es cierto. No, tranquilo. No, pero lo que me refiero... Omitamos eso. Sigamos, banda. La cosa es que muchas veces nosotros como profesionales de la salud, o los profesionales de la salud, se olvidan de que también fueron estudiantes. Se olvidan. Que también tuvieron un profesor al que no le pudieron contestar y creen que como ese profesor los trató mal, ellos también tienen que hacerlo. Sí. No. O decían, cuando eran estudiantes, decían, bueno, yo algún día voy a llegar a ese nivel y voy a ser diferente. Voy a ser diferente, y terminan siendo de la misma manera. Te convertiste en aquello que juraste destruir. Exactamente. Sí, exacto. Y realmente hay que tener mucho cuidado porque el profesor no sabe cómo se encuentra realmente ese estudiante, qué efecto pueden tener esas palabras en él. ¿Has escuchado tal vez del efecto Pigmalión? O sea, no sabemos, las palabras que le digas pueden influir o muy positivamente o muy negativamente. Se lo puede terminar creyendo, se puede suicidar, puede salir de la carrera, puede terminar siendo un profesional, o sea, que termine su carrera, pero seguirse creyendo que no fue capaz, que va a ser incompetente, sí. Que va a ser incompetente, conformista con eso. Todo por un simple comentario. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el internado de medicina, que es un año en el que se sufre mucho, hay algunos... Hashtag adopta un interno. Adopta un interno. Dale de comer. Báñalo. Okay, dale 5 focus. Sí, bien, para la ruta. Se sufre mucho, no solamente por el estrés de hacer las cosas, sino también porque todo el tiempo tenés gente encima. Y hay un comentario que se escucha mucho durante la época del internado, y este es el peor grupo de internos que me ha tocado a mí como ya sea como especialista o como doctor. Este es el peor grupo, hasta los enfermeros o enfermeras a veces lo comentan. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso en tu estudiante? Y es terrible. Bueno, puede que sea terrible, pero si es verídico, pues tienen también que aprender a afrontar la realidad. Tienen que buscar cómo mejorar también, porque esa es una cosa también. Yo digo que la parte del proceso de enseñanza se tiene que ser rígido, se tiene que tener paciencia, pero no se tiene que chinchinear. Entonces, si una persona está haciendo algo mal, en lugar de hacer comentarios despectivos, hay que decirle dónde se está equivocando. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo esto de los internos que vienen y te dicen, son el peor grupo que he tenido, pero no le dicen por qué. Ya, solo dejan que siga empeorando. Entonces, si se supone que todavía es un año donde ustedes están aprendiendo, porque se supone que sí, académico todavía el año, el doctor, el médico, el especialista, el médico de base, inclusive el residente de la especialidad te tiene que decir, mira, estás tomando mal qué sé yo, la presión, o estás haciendo mal el proceso de inyección, la dosis está incorrecta, no la calculaste bien, pero tendrían que decirle dónde, no solo señalar
que están haciendo mal, sino que señalarle el error y decirle dónde mejorarlo, ya, porque el simple hecho de decirle a una persona no servís o te quedó mal no lo ayuda. O sea, sí tenés que reconocer, sí tenés que decirle, mira, te quedó mal, pero tenés que decirle el por qué para que él no lo vuelva a hacer. Sí, no, pero es que es lo mismo, como lo dice la misma Biblia, ¿no? Hay que amonestar en secreto. Sí, claro, o sea, obviamente, no es que también, lo va a decir el público, pues, pero sí tenés que hablarle y decirle, también ese es el problema. Ahí. También ese es el problema porque la mayor parte de las veces o lo dicen frente a los otros colegas o lo dicen frente al mismo paciente. Entonces después el paciente mismo ya tiene desconfianza, ya no quiere que lo veas vos, ya no quiere que te le acerques y dice, ay no, estos practicantes matasanos que vienen a hacer sus cosas. Y todos hemos cometido errores. Y todos echamos tierrita pues en lo que nos equivocamos. Pero igual, creo que tenés mucha razón en ese aspecto que estás comentando. Por supuesto. Bien. Vamos a dejar en paz ahí un momentito, pues ya a los profesores malvados. No Snape, diría yo. No pienso que sea. Y vamos a irnos con el tercer grupo de profesores que yo considero que también existe. Que eran los profesores, no sé cómo decirlo, eran como los como los apendiculares. Explícame ese término. Eran como el apéndice. Con o sin ellos podías vivir. O sea, ni te acordás de ellos. Porque llegaban, daban una clasecita y pasaron. O sea, no hicieron la mayor bulla. Pudiste haber pasado su clase. Fueron y cumplieron con lo que hicieron. Ni se acuerda uno de ellos. Me gustaría mencionar algunos, pero no me acuerdo. Entonces, también existe, Marco. Bueno, puede que exista tal vez en el área de medicina, pero como en odontología somos una facultad bastante pequeña. Fuimos una facultad bastante pequeña. Y apuntaban en la excelencia. Ya sabes, obvio. La PC. Obvio, claro, dominábamos ahí. No, mentira. La chica Q. No, a lo que me refiero, pues sí, existe. Bueno, de hecho, como dicen, en la viña del Señor existe de todo tipo, ¿verdad? Sí. Entonces sí puede que existieran ese tipo de profesores. Pero generalmente, como decís vos, uno lo olvida. Ya, pero sí, no hay que generalizar, pues, aunque sea un profesor así como vos decís que olvidaste lo que él te dijo, pero algo se te tuvo que haber quedado de ese profesor, algo, ¿ya? Pues, ojalá, exactamente. Ojalá. La verdad es que sí. Y eso, entonces, bueno, no sé si vos reconoces algún otro tipo de profesor, algún otro tipo de... Bueno, desde el punto de vista, cuando yo era estudiante, exactamente, yo te puedo decir que habían profesores... Bueno, está el profesor morboso, los profesores el Elmo, Clinazo, exactamente, también. Que le decía, bueno, podemos buscar la manera de que apruebes la clase. Dios mío. Sí. Pero sí, sigamos con lo... Te repito, en la viña del Señor hay de todo. Sí. No, hay personas, yo diría, hay personas que son buenas en lo que hacen, que son muy buenas en lo que hacen y que son muy buenas y excelentes dando clase. Hay personas que son excelentes, como decía, en lo que hacen, pero que no tienen el don de transmitirlo. Y hay personas que vos las ves y decís, Dios, cómo este puede ser profesor o cómo esta puede ser profesor. Porque no son ni buenas y no saben transmitirlo. Lo siento, suena feo, me disculpan, pero es verdad. Y aquí estamos para decirlo. La verdad es que no nos disculpen. Sí. Sí, hay personas en realidad que no deberían de ser docentes porque no tienen ni vocación, no tienen ni práctica, no tienen... Uno se da cuenta, por educación no dice nombre, obviamente, pues. Sí existen. Sí. Pero ustedes saben. Ustedes saben, sí. Exactamente. Aquí estamos diciendo muchísimos pecados. Pero ningún pecador. Es lo importante. Eso es lo importante, sí. Sí. Los vamos a seguir saludando. Exactamente. Pero sí, digo yo, la persona que aspira a ser docente, ahora que hablamos de profesores, pues de tipos de profesores, yo digo que de todo se aprende. O sea, uno aprende a hacer las cosas así y también aprende de las personas a no hacer las cosas así también. ¿Ya?
O sea, uno ve a una persona y dice, sigue un ejemplo. Uno siempre sigue el ejemplo de las personas. El ejemplo puede ser para bien o el ejemplo puede ser, ya vi lo que hizo, no me va a funcionar a mí, no lo voy a hacer. ¿Ya me entendés? Exacto. Existen tipos de profesores así. Y ahora la persona que quiere dedicarse a la docencia, viene él y no solo se fije en la parte académica, sino que fíjese también en cómo su profesor da la clase. Absorba también la parte de cómo él se comunica, cómo él le habla a sus compañeros, a sus colegas, cómo él le habla a usted mismo. Y usted tome lo mejor, lo más bueno que este profesor le pueda ofrecer o esta profesora le puede ofrecer. Y usted busque cómo aplicarlo y paulatinamente usted vaya desarrollando su propio criterio docente, por así decir. Ya, eso es como tu propia marca significativa al momento de dar clase. Bueno, de todas maneras, según lo que se dice en la mayor parte de las veces, aun cuando tu profesor haya sido malo, haya sido bueno, dicen, que yo pienso honestamente que no es cierto, que quien se forma realmente es el alumno mismo. Es el que hace su propio criterio, es el que tiene que estudiar, pero yo pienso que los profesores que tengas, por supuesto que van a influir. Claro que sí, definitivamente. Yo siempre, ahora que tocas el punto de los estudiantes, es un error de las personas creer que solo el profesor llega a enseñar y que el alumno aprende en un salón de clase. Yo como profesor te puedo decir que de mis propios estudiantes también aprendo. Existen estudiantes brillantes que te llegan con un artículo que vos no has leído y una nueva técnica y vos quedas, wow, pásemelo, préstemelo, quiero leerlo. O sea, vos terminás aprendiendo de ellos. También es un error docente. Existen profesores que cometen ese error de creer que él lo sabe todo. No sé si alguna vez escuchaste el libro 100%. Yo 80-90%. Ustedes ni al 60 llegan. No, a nosotros nos lo decían. Gracias a Dios no, pero yo sí pienso que alguien alcanzó sus competencias y que merece sus 100 puntos sin asco, como dicen. Se los pongo sus 100 puntos porque cuando de examen de 40 tienes 42. Posiblemente, no, Sí. no considero que sea malo en ningún momento. Bueno, hay que ver también que hay estudiantes que se merecen el punto porque pusieron el nombre. De repente. En la viña del Señor hay de todo. Sí. También hay estudiantes sobresalientes. Está siendo bastante correcto. Te noto que estás tratando de buscar las palabras adecuadas. Sí, exactamente. sí. Existen personajes. Existen personajes de personajes, claro Sí. está. Personas que en realidad se preocupan y personas que vos te guiñas el pelo y te hacen dudar de tu vocación docente, pero si están ahí es por algo también. Ellos mismos tienen que enmendar su camino. No significa que uno los tenga que pasar. Uh-huh. No significa que uno tenga que cambiar porque eso precisamente puede repercutir en la práctica posterior. Y en la salud de los pacientes. Así que... Pero lo que queremos evitar. Sí, exactamente. Si el estudiante tiene que reprobar y tiene que repetir la clase, que lo haga. Yo siempre he dicho, si no está apto, por muy bien que te caiga ese estudiante, no tiene por qué pasar. Sencillamente tiene que quedarse, desafortunadamente tiene que repetir, tiene que aprender, porque el proceso de enseñanza no es solo, como les decía al principio, vomitar el conocimiento y de asegurarse, estoy haciendo el símbolo de comillas, sí, de que el estudiante lo aprendió. Ajá. No, o sea, tenés que comprobarlo en realidad. Si el estudiante no lo aprendió, no lo puso en práctica y no lo hace bien, tiene que volverlo a hacer. Recordemos que en nuestras carreras del área de la salud está una vida en juego, o sea, más que todo en el área de medicina. Generalmente en odontología pues no es tan... Sí, porque de repente también hay momentos en que el profesor dice, lo paso porque no me lo quiero volver a topar. No, imposible. Eso es muy dañino. Muy antiprofesional también. O sea, no sé si existe la palabra antiprofesional, pero lo estoy usando. Ahora existe, ya lo sé yo. De todas maneras la RAE ya no manda nada. Ahora mandan los memes y los antiprofesionales. Exactamente. Bueno, en fin, no, tenés que asegurarte que el estudiante sepa. Y como decía, retomando lo que decíamos, desde el punto de vista de la salud, no tenés que dejar pasar ciertas cosas. Hay cosas que sí son flexibles, hay cosas que el conocimiento va variando, tenés que ver cómo flexibilizarlo. Pero sí tiene que haber un punto de inflexión en el que vos decís, no aprendió, tiene que quedarse, tiene que volver a hacerlo, porque está una vida en juego. Imagínense ustedes mal administrar un anestésico.
Sí, un le anestésico puede provocar una arritmia. Arritmia cardíaca. Sí. Y imagínate si un paciente hipertenso y él no tuvo en cuenta ese pequeño detalle. O por ejemplo el paladar, que el paladar sabemos que es una... Y después llamen a un doctor. Es un área exactamente donde no puede infiltrar demasiado anestesia. Sí. Y viene y deja ir un carpool completo, puedes necrosar el paladar. Entonces esas cosas que el estudiante no lo sepa y que esté tu clase, tenés que tener en cuenta que tu clase siempre va a ser un colador para una clase posterior. ¿Ya? Entonces tu clase tiene que decir, todas las clases que están en el programa académico son buenas, son necesarias. Excepto esa de deportes o algo así, donde te mandan a correr detrás de un balón. No, pero bueno, el profesor ni siquiera corre. Exactamente. Pero lo que me refiero es... Espérame, discúlpame un momento, ya que lo mencionas, la importancia de educar con el ejemplo. Exactamente, porque ¿de qué te sirve un profesor de educación física que sea gordo, que se amarre los zapatos y termine sin aire? Pero a lo que me refiero es... O sea, que no hay ejercicio. Que no hay ejercicio. A lo que me refiero, tenés que asegurarte que el estudiante captó el conocimiento. Tenés que explicarle y no sea boludo. Si el estudiante no le captó, vuélvalo a repetir. Si el estudiante tiene duda... Tanto tiempo que pasó evitando decir tenía esas que decirlo, cosas. Lo siento. Si el estudiante no captó, repítaselo y repítaselo y repítaselo. Le recuerdo, usted como profesor o como estudiante, haga que su profesor le repita, porque nuestro trabajo es enseñar y si en realidad tenés vocación, si el estudiante no entendió, tenés que repetirle hasta que le entienda. No solo es que vos vas a hacer una lora repitiendo, sino que existen mil maneras de que el estudiante pueda captar ese conocimiento, y como la enseñanza tiene que ser personalizada, si él no aprendió de la manera A, hay que usar la manera B, la manera C, cualquiera de las maneras es la que él va a entender. O también indagar por qué no está aprendiendo, porque de repente tiene un bloqueo emocional, de repente tiene problemas en su casa, no sé. O ese método que está aplicando no es el más efectivo, entonces tenés que buscar un método que le funcione a él. O sea, no quiere decir que te va a desviar del paradigma educativo, pero sí va a buscar una manera de flexibilizarlo para que el conocimiento llegue. Me parece correcto. Bueno, quiero agradecerte la visita, Marcos. Creo que hasta acá vamos a llegar. Me parece que ha sido una... Es cierto, sí, acá. Yo aquí vivo. Bueno, quiero agradecerte la visita al podcast. Ok, claro. Creo que ha sido una charla interesante. Hay mucho que platicar todavía sobre eso, pero no queremos extenderlo demasiado. Sí. Igualmente ustedes recuerden, si son estudiantes, recuerden que los comentarios negativos no los definen y que los positivos tampoco. Siempre traten de superarse. Y si ustedes son profesores y han cometido alguno de los errores que hemos comentado, sobre todo si son del segundo o tercer grupo. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores, sí, exacto. Incluso Dios creó a la humanidad y vos sabés. Bueno. Traten de cambiar eso. Recuerden que están educando para la vida. Recuerden que están educando para que las personas en un futuro tengan una correcta calidad de atención. Calidad de atención, calidad de vida. Y recuerden que ustedes podrían caer en las manos de esos mismos alumnos que ustedes están preparando. Bien, entonces... Gracias por invitarme, Becker. Claro, doctor. Okay. Bueno, igualmente recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Déjenos sus comentarios, las cosas que ustedes quieran decirnos, los temas que quieren ustedes que nosotros hablemos en un futuro. Por supuesto que estamos para leerlos, para atender a sus demandas. Y si pueden, pues mándenos donaciones. Ahí estamos a volver a invitar. Y gracias. Les deseamos a todos, pásenla bien. Feliz año, que es nuestro primer podcast de este año. A ver, el primer capítulo lo grabé antes de terminar el 2021 y ahora estamos con este primer podcast de este año realmente. Sean felices. Nos seguimos escuchando. Nos vemos. Bye.